Un excelente día para todos. En el día de hoy les vengo a hablar sobre el análisis de un caso en el cual se presenta un conflicto que ha conllevado a que haya personas involucradas, grupos insurgentes y personas del común. Y asimismo que estuviera la fuerza pública inmersa en esta situación. ¿De qué se trata el conflicto analizado? El conflicto analizado nos basamos en lo que fue señores de la guerra, milicias y grupos armados locales. Se escogió las disidencias de las FARC. ¿Por qué se escogió las disidencias de las FARC? Las disidencias porque están organizadas desde el año 2016, fueron producto del gado residual que quedó de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. Esta guerrilla se desmoviliza en el año 2016, pero algunos miembros no se acogieron al proceso de paz y otros sí, pero los que se acogieron al proceso de paz se fueron reintegrando a delinquir, y asimismo se creó las disidencias de la FARC que operan a nivel nacional y se podría decir que internacional, porque pues hay grupos que están en el vecino país que es Venezuela. Entonces estas guerrillas están dominando gran parte de Colombia. Por más de que nuestro gobierno nacional y las autoridades locales tratan de llevar un control territorial, estas se mantienen en lo oculto y asimismo pues delinquen. Entonces, ¿cuál sería el caso que seleccionamos? Fue un hostigamiento que se presentó en el municipio El Dagua. Esto es del departamento del Valle del Cauca. ¿Qué pasó allí? Allí pasó de que hubo un hecho que generó pánico entre los habitantes, en el cual desde las montañas se hostigó a la población y en especial a una estación de policía que está localizada allí en ese municipio, y fue violentada con ráfagas de fusil. Esto, en este caso, se hicieron las averiguaciones pertinentes por parte de la fuerza pública y se llegó a la conclusión de que fueron grupos disidentes de las FARC los que cometieron esta acción delincuencial. ¿Qué podemos decir del análisis del conflicto? Se refleja en el municipio de Dagua la presencia de hombres armados, los cuales son pertenecientes a estas disidencias, que no se acogieron al proceso de paz, que ha llevado que haya pues un impacto como tal en lo social, de que las personas vivan con temor a poder salir de sus casas, a poder salir a realizar sus actividades diarias. La tipología del conflicto, el interés, ya que los grupos organizados se disputan territorios y asimismo promueven a que haya delincuencia y que se observe un panorama en el cual la gente vive en el solo de los cultivos ilícitos, porque allí solamente pues trabajan es con esto. Podemos también hablar pues el proceso de mecanismos y alternativas que se pueden llevar para la solución del conflicto. Pero pues yo lo vi desde este punto de vista, poder observar de que hubo un atentado y qué fueron las soluciones que dio el gobierno nacional o las autoridades locales. ¿Qué tomaron? De que mediante una acción conjunta, lo que fue Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional, iniciaron una persecución y brindaron seguridad en el municipio del Tagua para poder darle pues una alternativa de solución al conflicto.
pero en sí no es una alternativa, porque pues se está mitigando, más no se está dando una solución. Esto fue lo que se observó de que fue en parte de la solución que dio el gobierno nacional. ¿Qué se observa allí en el municipio? Que se ve mucho el desempleo, las personas no tienen educación, no les brinda el gobierno nacional a las personas de allí tener empleos fijos con buenos salarios, no brinda un sistema de salud adecuado, que conlleva todo esto a que aquellas personas de que no vean de que hay la oportunidad se unan a grupos insurgentes y comiencen a delinquir. En nuestra segunda parte de que fue de la propuesta como la negociación que se podría llevar para una solución y que tenga paz justa y verdadera, eh, la presentamos. ¿Por qué la presentamos? La presentamos como un mecanismo en el cual se observe las dos partes y se pueda llegar a una unión bilateral en la cual las partes se puedan poner de acuerdo. Diríamos que es el gobierno nacional y las FARC, y se desarrolle un proceso de paz en el cual se pacten y se digan cuáles serían las estrategias para poder acabar con este conflicto. Porque esta violencia conlleva a que haya muchos atropellos por parte de estos grupos criminales hacia la población, asimismo creando un desplazamiento, y este desplazamiento pues causa en la población de que inmigren a las ciudades y se vea tanta población en las calles y aumente el desempleo. La identificación del contexto en el cual pues vimos este panorama de este caso y todo, se identifica que en la actualidad se encuentran muchas personas vinculadas al grupo organizado por lo mismo, por la falta de oportunidades. No hay y no hubo un acuerdo de paz en el cual se pactara acciones de que pudieran mitigar de que estas personas se reincorporaran a estos grupos criminales o crearan más vínculos con los grupos criminales, sino solamente se tuvieron en cuenta fue a los dirigentes, como decir Timochenko, el, entre, entre otros comandantes que estuvieron en el proceso, y no se tuvo en cuenta aquellos, se podría decir, personas que se diría uno que están en la acción criminal, pero tienen un rango menos. Quienes operan allí en estas zonas y que pueden generar un conflicto, está el Ejército de Liberación Nacional, la AUC o el ELN, que se llama los helenos. También opera el Ejército Popular de Liberación, el EPL, y opera también lo que es la parte conjunta de las fuerzas militares, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y de la Fuerza Pública, la Policía Nacional. Asimismo, las instituciones que intervienen como para minimizar este conflicto, se observa de que las Naciones Unidas están vinculadas a la solución de intervenir entre las dos partes para poder llegar a una conclusión. Las Naciones Unidas pues tienen cuatro propósitos, los cuales es mantener la paz y la seguridad internacional. Asimismo, fomentar en las naciones relaciones de amistad, relacionar la cooperación internacional
en la solución de problemas internacionales y la promoción del respeto de los derechos humanos. Ellos también intervienen en este conflicto que tenemos interno, que es con las guerrillas. En el presente también se vio que en el proceso de paz intervino mucho la iglesia para poder pues dar una solución. Eh, Nosotros como un grupo de formulación de alternativas llegamos a la conclusión de que quizás las autoridades desarrollan operaciones conjuntas para combatir los grupos armados, organizados y delincuencia común. Sería mucho mejor el poder generar una solución al conflicto interno por medio del mecanismo de la negociación en el gobierno nacional y las disidencias de la FARC. ¿Por qué? Porque es muy importante que existan estos espacios de negociación en los que se pueda identificar cuáles serían las diferencias o problemáticas que conllevan a que se desarrolle una guerra en el territorio nacional. Esto es lo que se quiere hacer saber y que no se quede solamente plasmado en papel, sino también se tenga las consideraciones al momento de desarrollarlas. Entonces, las consideraciones, ¿cuáles serían los espacios pues, que se pueden ser apropiados para que se desarrolle lo más viable este conflicto y se pueda dar una solución? Sería en generar espacios de diálogo entre las partes involucradas. También mediante el diálogo poder abordar aquellas exigencias y demandas de las dos partes para poder dar una solución y saber qué es lo que aqueja a cada parte. También se debe establecer las normas y límites que sean necesarios para que haya una negociación con paz y una justa y verdadera paz. Y por último, colocamos como mecanismo de que se debe considerar establecer de que las instituciones que puedan dar claridad al conflicto que se está mediando intervengan de la forma acertada. Y en nuestro blog colocamos algunos testimonios de reinsertados que estuvieron en estos grupos armados y hoy en día ya no son combatientes y se encuentran generando empleo y actualmente tienen microempresas que crean más oportunidades para la gente y personas que fueron de estos grupos organizados.